Hola a todos los asistentes de este día miércoles, el último día de la semana de las carreras. Estamos muy contentos de estar acá presentes con ustedes. Hoy día les traemos una charla técnica con la empresa Weber del grupo Saint-Gobain, el sistema AIF, aislación térmica. Así que estamos muy contentos. Espero que puedan sacarle provecho a esta charla. Es un sistema constructivo nuevo, o sea, no tan nuevo en el mercado, pero yo creo que para muchos de ustedes debe ser nuevo. Así que lo invito a que puedan ver esta charla durante hoy, y en la tarde también estaremos desde las 7 de la tarde con la continuación de esta sesión, ¿ya? Hoy día vamos a ver una parte más de obra gruesa, más de instalación del producto, y en la tarde vamos a ver una etapa más de terminación, ¿ya? Y de cuidado, cosas que en el fondo les van a poder explicar Juan Pablo, ¿ya? A continuación le voy a dar el pase a Jorge para que los pueda saludar y dar sus palabras. Gracias, bienvenido a todos los alumnos, a todos los estudiantes de la sede Alameda. Como bien mencionaba José Manuel, efectivamente una charla súper atingente para ustedes. La idea es que la aprovechen. Recuerden también, ahí en el chat vamos a dejar el link para que se puedan conectar a la de la tarde. Se compone de 4 módulos, ahora en la mañana 2 módulos y en la tarde 2 módulos más a las 7 de la tarde, para que puedan complementar y poder cerrar este ciclo, ¿ya? Así que muchachos, aprovechen bien, estamos felices de poder seguir trabajando de esta forma. Ustedes se acuerdan, alguna vez tuvimos estas charlas desde la SEO, hoy día estamos de forma remota igual que sus clases. Así que síganse motivando muchachos, participen, estas actividades están hechas para ustedes, ¿ya? Recordarles también muchachos que a la 1 de la tarde tenemos el Kahoot del conocimiento de la construcción, así que también les vamos a dejar el link para que ustedes puedan acceder y participar, ¿ya? Al igual que vamos a tener ahí sus premios para que ustedes puedan motivarse y también mostrar todo su conocimiento de la construcción, ¿ya? Así que eso es mi parte, felicitar a los muchachos por esta semana que hoy día ya empieza a concluir, así que ojalá que puedan aprovechar bien la charla y lo esperamos también en la tarde, ¿ya? Adelante, José. Gracias, Jorge. Ya, entonces, como les dije anteriormente, hoy día vamos a ver la charla del sistema AIF, y con eso comentarles que nuestro expositor se llama Juan Pablo Porras. Él es titulado de acá de la sede Alameda, de la carrera de Ingeniería en Construcción, por lo cual estamos muy contentos de que nuestros Colega. titulados estén presentes en la industria. Juan Pablo es el jefe de aislación térmica de Weber del grupo Saint-Gobain, y a continuación los voy a dejar con él para ya entrar de lleno en materia técnica. Así que sáquenle mucho provecho, es una tecnología que está pegando fuerte y que viene con todo ahora con los cambios de la normativa de la eficiencia energética. Así que adelante, Juan Pablo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias también a todo el equipo de Duoc por invitarme y darme la oportunidad de presentar esta solución en la que, bueno, yo llegué a Chile hace 7 años prácticamente, y desde el año 2013 que llevo trabajando en Weber Chile, estamos potenciando esta solución, que ha costado mucho, pero ya en los últimos años se está imponiendo en el mercado. Además, que estamos prontos a que llegue una nueva reglamentación térmica, con lo cual os podría decir que esta solución es la solución que se va a imponer para todas las soluciones de fachada por su gran eficiencia energética, ya que la nueva reglamentación térmica va a ser mucho más exigente que la que tenemos ahora. Entonces, en global, como dice el título, y para los que no lo conozcan, AIFS significa Exterior Insulation Finish System, que en el fondo es un sistema de aislación térmica que se instala por el exterior y que lleva un revestimiento final.
y como su mayor propiedad, pues es una solución que tiene un alto desempeño térmico. Pero antes de nada, comentarles que para todos los asistentes tenemos un sorteo ya en el que estén atentos durante la charla, y al final de la misma les vamos a indicar cómo conseguir ganarse esta parrilla. ¿Vale? Así que atentos y ahí les vamos comentando. Les recomiendo que vayan haciendo alguna captura de pantalla de la capacitación, que les va a venir bien para ganarse la parrilla. Y bueno, estos son los temas que vamos a tratar con lo que tiene que ver con el AIFS. Primero voy a presentar un poquito la empresa, vamos a ver cómo funciona el AIFS, cuáles son sus componentes, cuáles son sus beneficios, cómo se debe asegurar la calidad. Como profesionales en obra que vamos a estar, debemos conocer qué le tenemos que exigir a los proveedores de materiales de esta solución, cuáles son los diferentes tipos de aislante y sus características a la hora de decidir qué aislante ocupar, y cómo terminamos la solución, con cuáles son los tipos de terminaciones y los complementos accesorios que se necesitan para instalarla correctamente. Como decía José Manuel, en la tarde vamos a continuar desde el siguiente paso, ya más metiéndonos en los diferentes tipos de decoración que pueden llevar, o de terminación y de revestimientos que pueden llevar esta solución, que complementa, digamos, esta primera parte de la mañana. Así que les invito igual a que participen en la de las 7 de la tarde. Bueno, principalmente, y en primero presentar quién es Saint-Gobain. Saint-Gobain es una multinacional, es un holding tremendo de materiales de la construcción, muy grande, uno de los más grandes del mundo, y dentro de Saint-Gobain está la empresa Weber. Saint-Gobain es líder mundial en temas de hábitat sustentable, nació en 1665, que lo creó el rey, para fabricar, como dato curioso, los propios cristales de su palacio, ¿ya? Y dentro de eso, pues tiene un montón. Aquí en Chile, por ejemplo, Saint-Gobain está presente en la empresa Vidrios Lirquén, está presente en empresas de canalizaciones, es accionista también dentro de Volcán, porque a nivel mundial es uno de los líderes en fabricación de placas de yeso cartón, aquí la más conocida como Volcanita, ¿ya? Y es accionista igual de Weber Chile, que es el líder a nivel mundial en pegamentos y morteros. Pero Weber nace en 1900 como una empresa especialista en renovación de fachadas, ¿ya? Y en el 1950 Saint-Gobain la compra. Y Saint-Gobain llega a Chile en 2016 y compra Solcrom, ¿ya? Y nos convertimos en Weber. Entonces, pertenecemos a un grupo que además es especialista en soluciones de fachada a nivel mundial, número 1 en Europa, número 2 en Estados Unidos, con lo cual en Weber Chile, lo que era Solcrom, hemos adquirido un conocimiento y estamos implementando soluciones que dentro del AIFS que todavía no habían llegado a Chile, ¿ya? ¿Cómo funciona esta solución y por qué decimos que es de alto desempeño térmico? El premio potencial y por qué funciona la solución es porque genera una inercia térmica en los muros interiores de la vivienda. Como veis aquí en el esquema, si aíslas por el exterior, la temperatura en este caso es temperatura baja exterior, temperatura normal interior. Como tú calefaccionas interiormente y aíslas exteriormente, el muro que queda dentro de la vivienda absorbe parte de esa energía calórica, y cuando la calefacción baja de temperatura, parte de esa energía que ha sido absorbida por el muro, en este caso el esquema habla de un muro de hormigón, tiene muy buena inercia térmica, con lo cual esos 22 grados que tienes en tu estancia interior, cuando empieza a bajar la temperatura, parte de esa energía te la devuelve, como se ve en el esquema. Además de eso, estás protegiendo toda la envolvente del edificio o de la casa y la estás hermetizando, tanto de aire, de agua, con lo cual la estructura también la vas a hacer más duradera, porque no va a estar sufriendo grandes cambios de temperatura. Pero
pero principalmente este es el motivo por el que mejora una solución de aislación térmica por el exterior, porque si aisláramos por el interior, nunca calefaccionaríamos el muro interior. Y además se generan puentes térmicos porque solo puedes calefaccionar entre piso y losa, y siempre todos los cantos de las losas quedan sin aislar, y por ahí se nos pierde el calor. Aquí tenéis un ejemplo de las diferencias de consumo energético que tenemos cuando aíslas o no aíslas, o aíslas por el interior, o aíslas por el exterior, o aíslas con una envolvente casi perfecta. Como podéis observar, bueno, la reglamentación térmica que hay actualmente, que había antes del 2007, solo hablaba de aislación de techumbre. A partir del 2007 se incorpora por reglamentación que se deben aislar los muros y las losas ventiladas, ¿ya? Entonces aparecen los sistemas de aislación térmica que normalmente son de interior, que cumplen con la norma, como se ve en el esquema de la derecha, arriba a la derecha, en el que lo único que se consigue es reducir el consumo energético un 16% respecto a una solución que no tiene aislación térmica, hablando de los muros. Con el sistema AVES, cumpliendo la misma norma, se consigue bajar casi un 40% respecto a la solución sin aislación, pero bajamos casi un 30% respecto a una solución por el interior, simplemente porque conseguimos puentear los cantos de las losas, ya no tenemos pérdida en esos puntos. Y con esa ya conseguimos un gran ahorro energético de un 30%, que eso además se ve reflejado automáticamente en la factura del gas, de la estufa o de la luz. Y el siguiente paso ya sería que eso ya viene a cómo va a venir la nueva normativa, a envolver mucho más, con mayores espesores, dejando menos puentes térmicos, envolviendo zonas estructurales que pueden hacer bajar bastante, incluso llegar a casas que se llaman pasivas con un bajísimo consumo energético, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes del AVES? Los componentes del AVES, como veis aquí, el AVES es un kit, digamos, es una cantidad de productos que se juntan para convertirse en una solución constructiva. Aquí veis las diferentes capas que tiene, desde lo que tú ves desde un edificio, una casa, tú ves la fachada y dices, tiene una martelina, tiene un grano, ¿vale?, de terminación, pero detrás puede no tener nada y que sea el hormigón, o puede tener una solución AVES y tú no saberlo, ¿ya?, porque tú ves la misma terminación. Detrás si vamos por capas, para explicaros un poquito el esquema, vamos a ir desde el sustrato para entenderlo, desde el punto 7, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro muro de hormigón y a ese muro de hormigón le vamos a pegar una plancha aislante, una placa aislante. El 99,9% de las obras que se realizan en Chile son con placa de poliestireno expandido, EPS, ¿ya? Y esa placa, como veis, va adherida al sustrato con un adhesivo, por regla general, como se ve ahí, estriado con cordones en forma vertical, y ese mismo adhesivo, que tiene unas propiedades elastoméricas, permeable al vapor de agua y ciertas resistencias de adherencia, es el mismo que usamos para los puntos, para el punto 3. Sobre las placas de aislación térmica hay que armarlo con una malla, y esa malla va embebida en 2 capas del mismo adhesivo, ¿ya? Y terminamos con un fondo, una imprimación, que es el número 2, y terminamos con el grano de terminación. Estos productos tienen que cumplir ciertas características de flexibilidad, sobre todo, para poder absorber los movimientos tanto del poliestireno, que es un material blando, y de la estructura de la fachada, ¿ya? Aquí veis que puede ser en una obra nueva, en una obra, la solución AVES te la puedes encontrar en cualquier tipo de obra y para cualquier tipo, tanto renovación, reacondicionamiento térmico, o incluso también, como veis ahí, solución que tiene AVES y que encima se le coloca piedra. También puede ser, no tiene por qué ser solo terminado con pintura o con grano.
es una de las soluciones que vamos a ver en la tarde, la solución AIPS con revestimientos pesados, y profundizaremos un poquito más. Y hay otra solución que tiene mucho que ver con el AIPS, que es el Direct Lay. Nosotros nos encontramos en obras de las más comunes, por ejemplo, de aquí en Santander, edificios de departamentos, que la culata, por ejemplo, que va pegando al norte, está aislada térmicamente con AIPS, pero las terrazas, por ejemplo, no necesitan ser aisladas esta zona porque no tienen zona habitable dentro, es simplemente la terraza, con lo cual no lleva aislación térmica y se lleva con otro tipo con otra solución de reparación y maquillaje, o por ejemplo zonas de vanos o zonas de separaciones que se hacen con tabiquería para exterior, una volcanita especial para exterior que no es de cartón yeso, sino que es de fibra de vidrio y yeso, pero que está diseñada para el exterior. Igualmente se reviste con las mismas capas de la malla, el adhesivo que veníamos hablando, ya, pero en este caso se usa una pasta para la solución Direct Lay para sustratos flexibles, ¿ya? Entonces, dentro de las soluciones AIPS, tenemos que analizar siempre cuál es el adhesivo más adecuado. Hablamos de adhesivo para pegar la plancha y para revestirlo, pero dependiendo del tipo de sustrato que nos encontremos, vamos a usar un adhesivo en polvo o un adhesivo en pasta, que la diferencia, digamos, es que de uno a otro es que uno es más flexible que otro. Las losas ventiladas igual, que es como el AIPS, pero de las zonas horizontales que van a estar cubriendo las zonas. Por normativa es mayor la exigencia de aislación para las losas que para los muros, y en el caso de que vayamos a poner un revestimiento pesado sobre el AIPS, debemos colocar una fijación mecánica. ¿Ya? Como comentaba antes, el principal beneficio que tiene el AIPS es la reducción del consumo de eficiencia energética, principalmente por calefacción. También hay estudios para lo que es en pérdidas, digamos, de energía por aire acondicionado para el verano, ¿ya? Pero necesita también un análisis de diseño más importante. Principalmente, y lo primero es que reduce el consumo energético por calefacción, por lo que te comento de inercia térmica, ¿ya? También hay estándar para poder mejorar y conseguir viviendas más eficientes en climas caribeños, climas de verano, y también se usa esta solución, pero tiene que ir combinada con un diseño arquitectónico que también vaya en conjunto con una construcción que tenga que ver con la orientación del sol, los porcentajes de tamaño de ventana, etcétera. Como veis aquí, actualmente la normativa que existe, que está dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es del año 2007, en su artículo 4.1.10, la actual, estaríamos en una casa normal solo cumpliendo con una escala de calificación energética del tipo E, como los electrodomésticos. Esto a día de hoy ya no es norma, pero los constructores ya se están preocupando de certificar sus departamentos y mejorarlos dentro de esta escala, porque a la larga uno compra un departamento, pero si se va a un departamento, una casa, pero si su consumo energético mensual de calefacción en verano, o sea, en invierno, son 100.000 pesos, por decir algo, y consigues por tener un estándar más bajar de 100.000 pesos un 30%, un 40%, incluso dependiendo del estándar de calidad, y no es mucho más caro, vas a amortizar esa pequeña inversión de pagar por un departamento algo más caro, porque a la larga lo vas a recuperar en consumo energético. ¿Ya? Otro de los principales beneficios que tiene esta solución es que al aislar térmicamente por el exterior conseguimos controlar sobre todo los problemas que aparecen de condensación superficial y en algunos casos intersticial. Para explicar un poco la foto, todos me imagino que en invierno, cuando el vapor del baño se genera en una vivienda, un vapor de agua, y ese vapor de agua tiene que salir por algún lado. Cuando llega y toca el cristal, como el cristal está a una temperatura mucho más baja, ese vapor de agua se convierte en agua
Y eso mismo nos pasa en nuestros muros. Nuestro muro, si no está aislado por el exterior, cuando el vapor de agua quiere salir a través del muro, porque todos los materiales tienen cierto grado de permeabilidad al vapor, va a condensar si la temperatura es muy baja, cosa que no va a pasar cuando nosotros hemos aislado por el exterior, porque el muro está a la misma temperatura interior, con lo cual el vapor puede traspasar de forma más fácil porque no encuentra un cambio de temperatura brusco para convertirse en agua. Igualmente puede pasarte si es una estructura de un tabique liviano, una estructura liviana de fachada, también puede haber riesgo si pasa el vapor a través del tabique, pero se encuentra que baja mucho la temperatura entre medias del tabique, eso también es peligroso. Y como te digo, cuando aíslas por el exterior, consigues reducir, o en el fondo no reduces el riesgo, pero sí transportas el punto del rocío, que es el lugar donde se va, el punto en el que el agua se convierte, el vapor se convierte en agua, ya lo trasladas al exterior de la fachada, con lo cual evitas estos riesgos, como se ve en la foto de la derecha, de que uno no lo ve, pero el vapor de agua condensa en los puntos fríos, en los cantos de la losa o en las zonas que hay una temperatura más baja, y son partículas de agua que quedan humedad, tú no lo detectas, pero con el tiempo se va convirtiendo en hongos, incluso pueden llegar a generar problemas respiratorios. Y bueno, evidentemente está dentro de las soluciones constructivas que tiene el Ministerio de la Vivienda, cumple como decíamos antes, con la Ordenanza General de Urbanismo en su artículo 4.1.10, que tiene que ver con la reglamentación térmica. Y bueno, y aquí podéis ver además todos los beneficios que tiene esta solución a la hora de instalarlo, ya no solo por eficiencia energética o por problemas de postventa, que te los va a mejorar, sino que como trabajas desde el exterior, puedes adaptarte a cualquier geometría, vas a proteger estructuralmente, como decía antes, el edificio, vas a protegerlo de los cambios de temperatura, vas a poder resolver imperfecciones de la obra gruesa que se hayan tenido durante la obra, y además también sirve mucho para reacondicionamiento térmico, porque puedes intervenir una casa con sus propietarios dentro, ¿ya? Y para eso ahora mismo hay mucha obra que tiene que ver con viviendas sociales, sobre todo hacia el sur, por los planes de descontaminación energética, en los que se está reacondicionando bloques habitados, ¿ya? Y se le están haciendo toda la envolvente y los vecinos siguen viviendo de manera normal. Comentaros que, bueno, dentro de Weber tenemos diferentes tipos de garantía y principalmente, aparte de la garantía que podamos entregar con nuestros instaladores especializados, también los productos como tal, de forma independiente, tienen hasta 10 años de garantía, ¿ya? Y todo esto lo aseguramos a través de ciertos ensayos. Como esto es una solución que a día de hoy todavía no está dentro de una normativa de instalación, pero sí hay ensayos que se hacen en laboratorios externos bajo norma chilena, según marca el tipo de ensayo, son ensayos destructivos que se hacen a la solución en probetas, se hace una maqueta, digamos, de la solución y se le lleva a ver cuál es su resistencia al impacto, a la tracción, que sería adherencia, a la abrasión. ¿Ya? Hay que ver cómo es al paso del vapor o cómo es de impermeable al agua líquida, ¿ya? Y todo eso lo tenemos realizado en laboratorios, en nuestro caso en laboratorios de la Universidad del Biobío. Por ejemplo, aquí tenéis un resumen de las acreditaciones técnicas que se le deberían pedir a cualquier proveedor de esta solución. Por ejemplo, del adhesivo, el nuestro, que se llama Weber Basecoat, cuál es su resistencia en adherencia sobre hormigón, cuál es su resistencia de adherencia sobre un poliestireno expandido con la malla. Ahí veis el método de tracción y según la norma cómo se aplicó y los resultados que dio de adherencia, superando en el caso de adherencia del hormigón el 600%. Son adhesivos que, como van pegados sobre un poliestireno, necesitan mucha adherencia más que cualquier adhesivo, más que un adhesivo para cerámica. Ya tienen mayores propiedades. Además, como decíamos antes,
tienen que cumplir con su función de permitir que el vapor de agua traspase por el sistema y también que el agua líquida de la lluvia no atraviese. Nosotros tenemos diseñado el sistema para que, y ensayado en el CITEC de la Universidad del Biobío para que cumpla con cualquier característica de todo Chile. O sea, la más desfavorable, por ejemplo, que pueda ser en Punta Arenas, con una carga de viento máxima y de agua, estaría cumpliendo nuestra solución, ¿ya? Igual se evalúa con resistencia al impacto, al punzonamiento, y todo esto en el fondo nos hemos basado, hemos sacado estas exigencias no nos lo hemos inventado, sino que lo hemos bajado de la norma ETAC 004, que es la norma que se utiliza en Europa para esta solución, ¿ya? Por ejemplo, es lo que hablamos del tipo aquí vamos a ver la diferencia que podemos tener en un ensayo dependiendo del tipo de adhesivo. Con este esquema os quiero explicar un adhesivo que, por ejemplo, sea más rígido que otro, le vas a aplicar 476 newtons y uno te va a dar 2 milímetros de movimiento o de hendidura y otro te va a absorber hasta 7, que es lo que le pasa a la pasta Pro, por ejemplo, te va a absorber hasta 7 milímetros sin fisurar. En el caso nuestro de la pasta Pro, por ejemplo, llega a poder absorber un impacto, absorbiendo la forma de 10 milímetros, absorbiendo un impacto que le llega a una fuerza de 794 newton sin fisurar, que es lo que busca. Va a quedar marcado, pero todavía no colapsa. Después de los 794 newtons ya la solución colapsa, ¿ya? Pero eso es con la pasta. Si lo hiciéramos el ensayo con el base coat, que es un poquito más rígido, colapsaría antes, colapsaría en el 7, con 596 el adhesivo, que es más rígido, ya colapsa en los 7 milímetros. Es un ejemplo de que a veces el material, el adhesivo parece el mismo, pero las propiedades físicas de cada uno no. También hay ensayos para hacerles ciclos de lluvia, calor, cambio de temperatura, ¿ya? Y esto igual está todo regulado, pero bajo norma europea. Otro tema importante es la elección del aislante. Como os decía antes, el aislante térmico, y esto es algo un poquito más que los que creo que en cuarto año veíamos este tema, tercero o cuarto en construcción sustentable, recuerdo, son temas más técnicos, pero en el fondo es un cálculo muy sencillito para poder calcular cuál es el espesor o el aislante más adecuado. Necesitamos el valor, que es el coeficiente de conductividad térmica, que es el lambda, ¿ya? Y en base a ese coeficiente, el espesor que tengamos de aislante más el muro y el lambda que nos dé, vamos a tener nuestro resultado de resistencia térmica, ¿ya? Y estas son las unidades en las que se convierte la resistencia térmica o la tramitancia térmica, que es su inversa. En el fondo, una cosa es lo que resiste y otra cosa es la velocidad con la que traspasa la pérdida de temperatura, ya que es la inversa a la resistencia. Eso es la tramitancia térmica. Como veis aquí, el aire se puede instalar con cualquier tipo de aislante, ya, pero en Chile lo que más se usa es el EPS, que es el poliestireno expandido, pero podría usarse cualquier tipo de aislante que veis aquí. Placa de lana de roca, placa de corcho, mortero estuco cada uno, mortero térmico. La placa fenólica, como veis, es la que más bajo tiene el coeficiente de conductividad térmica, con lo cual, con menor espesor, vamos a conseguir las mismas resistencias térmicas. Aquí tenéis una diferencia muy grande, por ejemplo, con una placa para conseguir una resistencia térmica de 2,16, con una placa de lana de roca necesitaríamos 7,3 centímetros y en cambio con una placa fenólica vamos prácticamente con la mitad de espesor, ya cumplimos la misma resistencia térmica. Entonces, a lo mejor en climas muy exigentes y que tenemos problemas de espesor, podemos usar aislantes que a menor espesor nos entregan la misma resistencia.
Y todo esto hay que conocerlo, a pesar de que en Chile lo que más se ocupa es el poliestireno expandido. Y el poliestireno expandido que se usa para esta solución siempre tiene que ser en 15 kilos o 20 kilos de densidad. No se puede usar el de 10 y no es recomendable el de 30 para fachada porque se convierte en una barrera de vapor y lo que buscamos es que el vapor interior salga con facilidad. ¿Ya? La densidad prácticamente, como veis, afecta muy poquito al coeficiente de conductividad. A mayor densidad disminuye el coeficiente, pero como lo importante en la fórmula es el espesor, que es el número que va a ser más representativo para darnos el resultado de la resistencia térmica, ya que los valores de conductividad térmica de 0,04 a 0,03 es muy poquito lo que varía, con lo cual la clave está en el espesor y no en la densidad, pero tenemos que ser exigentes con la densidad para que el poliestireno cumpla con las propiedades mecánicas, ¿ya? Y no se desarme, o sea, no te vale el Plumavit del Sodimac que tiene 10 kilos, porque cuando lo vayas a instalar se te va a desarmar y se va a convertir en bolitas, ¿ya? Con lo cual vas a necesitar reparar mucho, aunque térmicamente cumpliese. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de la tabla 1 que aparece en la reglamentación térmica actual, ¿ya? Que te dice que para los muros, que sería el EIFS, necesitas una resistencia térmica de 0,53 y para losas ventiladas, que es la parte horizontal, 1,43. Como veis, a día de hoy hay mucha mayor exigencia en las losas ventiladas que en los muros, algo que en la futura norma se va a igualar, ¿ya? Y arriba tenéis, pues mira, en base al espesor del poliestireno, la resistencia que necesitas. Por ejemplo, aquí en Santiago, que es zona 3, necesitas 0,53, necesitarías un poliestireno que vaya entre 2 y 3 centímetros, por lo que aquí en Santiago lo que se utiliza por regla general son 3 centímetros, ya que luego se utiliza para plomar y se pierden algunos centímetros, algunos milímetros, más que centímetros, en la instalación, depende del desaplome de la obra gruesa. Temas importantes para una perfecta instalación y que el EIFS perdure en el tiempo. Evidentemente, si es un reacondicionamiento, hay que observar lo que nos encontramos en el sustrato, si está limpio, hay que sacar todas las partes sueltas. Si es un muro con fisuras, hay que grabarlo, hay que tratarlo, hay que repararlo estructuralmente si necesitara. Si hay hongos, hay que sacarlos. Si hay zonas sueltas, igual. Siempre cada obra puede ser un mundo y hay que revisar siempre el sustrato, que es donde vamos a adherir. En caso de riesgo y de dudas, hay que reforzarlo con fijaciones mecánicas, la solución. Igual también hay que cumplir con revisar los plomos. No deberíamos instalar el EIFS con un plomo, una diferencia de plomo de 1 centímetro en una regla de 2 metros. Debería estar reparado. Más de eso ya tenemos que empezar a cargar con mucho adhesivo, vamos a tener un sobrecosto en el consumo de adhesivo que es caro y además empezamos con riesgos de condensación entre la plancha. Entonces es recomendable siempre tener bien aplomada la fachada, aunque puedas trabajar algo con las placas. Igual la parte de arranque se debe impermeabilizar, el EIFS por regla general queda 5 centímetros por encima del nivel de piso terminado. Esto no tiene que ver con el EIFS, pero sí es bueno que sepáis que evidentemente el arranque de muro tiene que tener una impermeabilización. ¿Ya? Hay diferentes maneras de arrancar el EIFS, pero como comentaba que en Chile lo único que se usa es poliestireno expandido, prácticamente no se empieza enterrado ni sin enterrar. ¿Ya? Porque necesitaríamos un XPS, que es un poliestireno que no es expandido, sino que es extruido y que en Chile no se fabrica y solo viene importado. De todas maneras, se podría hacer con un EPS de alta densidad y siendo bien impermeabilizado para que pueda tener contacto con el terreno, ¿ya? Arranques con perfil también, o sea, hay diferentes maneras de agarrar, pero siempre que tenga contacto con el piso va a necesitar que sea
un poliestireno extruido, un XPS que se llama. Para poder garantizar la horizontalidad del sistema se recomienda colocar, que no es que sea obligatorio, pero se recomienda colocar un perfil de arranque, ¿ya? Para asegurar la horizontalidad. Los hay metálicos y los hay de PVC. En el caso de que sea metálico, tienen que tener cierta dilatación entre perfiles y tiene que jugarse con el plomo de la fachada. Y la instalación de las placas, si no tienes perfil, lo puedes hacer a través de un encapsulado, que aquí se ve cómo retorna la malla. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor, en el sentido que la primera plancha de arranque, si va con perfil metálico, si va sin perfil, podemos ocupar la malla a forma de retorno, ya que retorna como un faldón y a partir de ahí parte la primera plancha. Eso se llama encapsulado americano. ¿Ya? Y es como se hace en el 90% de las obras de IPS, a 5 centímetros del nivel de piso terminado y con un retorno de la malla para hermetizar esa zona. Además, tenéis que tener en cuenta que siempre todas las planchas de poliestireno, el adhesivo se coloca de forma estriada y las planchas se pegan a modo de traslapadas, escalonadas, ¿ya? Como el ladrillo, para asegurar que esté bien atado estructuralmente. Como veis, aquí el cordón siempre vertical, la plancha horizontal, y en el caso de que tengamos espesores o desaplomes en los que necesitemos colocar más adhesivo y aplomar un poco las irregularidades del sustrato, ya se puede colocar con un cordón perimetral de adhesivo y unos puntos en medio de la plancha, ya para cubrir irregularidades hasta de 1 centímetro. ¿Ya? Esto porque está prohibido por nuestra parte colocar las planchas solo con pompones, ¿ya? Para evitar para que todas las planchas queden hermetizadas y no haya riesgo de que en caso de incendio exista una mayor propagación del fuego por las corrientes de convección. Otro detalle importante que tenéis que tener es cómo se llega a las ventanas, cómo se parte, cómo se replantea. Ya siempre tenemos que llegar con plancha entera a la ventana o partir de la ventana para hacer el replanteo, y las esquinas tienen que salir cruzadas, siempre plancha con plancha, como veis en la esquina, tienen que cruzarse, no pueden ser todas una contra la otra, ya por un tema de absorción de movimientos. Las esquinas deben ir reforzadas, como se ve aquí, todos los vanos tienen que ir reforzados para poder evitar este tipo de posventas que salen en las esquinas, que lo llaman en obra los bigotes de gato, ¿ya? Todas las esquinas van con un perfil de PVC que lleva una malla incorporada. Este tipo de refuerzos se colocan antes de la solución. Después de pegar las planchas, se colocan todos los refuerzos en ventanas y esquinas, o cortagoteras que se colocan en los rasgos horizontales en la parte superior de la ventana, que es lo que hace es evitar el retorno de la gota hacia la ventana. Es muy importante la calidad de la malla, que es la que va a soportar, digamos, los esfuerzos de todo el sistema. En nuestro caso la tenemos ensayada en el IDM, superando los 1400 newton o 1700 en resistencias longitudinal y transversal a la tracción. Importante, siempre la malla tiene que quedar entre las dos capas de adhesivo, no puede quedar en la parte superior. Como veis aquí, se coloca una capa de adhesivo, luego se coloca la malla, se embebe un poquito la malla y cuando seca se aplica la segunda capa, quedando la malla embebida en 2 capas de adhesivo. Con esto conseguimos aumentar la deformabilidad en el caso de impacto o en caso de movimiento respecto a algo sin malla. ¿Ya? Sin malla a malla hay un 300%. Si colocamos la malla mal, es lo mismo que no colocarla. Con lo cual, si hacemos las cosas, hagámoslas como corresponde. Y para terminar la solución, nosotros tenemos 5 tipos de granos, ya los más comunes, tipo grano fino, normal, terminaciones más decorativas como el rulato o el orgánico, y otros revestimientos que imitan a la piedra natural, que esos ya son a pedido, según porcentajes se hacen con minerales de colores. Ya tenemos un Pantone con más de 300 códigos a los que se puede usar referencia, pero en realidad
podemos fabricar todo tipo de colores. Además existen otros elementos auxiliares que se utilizan dependiendo del tipo de aislantes, que vayamos si el aislante es rígido, si el aislante es blando, o el tipo de sustrato, si va a ir atornillado, o fijaciones para los perfiles de arranque. Igualmente hay elementos de juntas de dilatación estructurales o juntas frías o de construcción que cambian de sustrato. Ya, y aquí los dejo las instrucciones para ganarse la parrilla. Ya tienen que entrar en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, seguirnos y publicar una foto de esta charla, de esta capacitación, etiquetándonos a Duoc-Alameda y a Weber Chile con hashtag AIFS, ya, y con eso participas en el sorteo de esta parrilla 18era para este 18. Y que les dejo mi contacto igualmente. Estaría encantado de recibir sus consultas. Ese es mi correo, Juan Pablo. Les doy muchísimas gracias por la atención. Ya, y doy paso si es que hay preguntas. He ido muy rápido, sé que es mucha información y les invito igual a que vean la segunda parte esta tarde a las 7. Si se han quedado con sabor a poco. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Juan Pablo, por la excelente presentación, por la explicación del sistema AIF, bastante práctico, didáctico y también abarcando toda la parte normativa en Chile, ¿cierto? Todos sabemos que hemos ido avanzando mucho en eficiencia energética estos últimos años, así que se agradece la presentación. Y esto también es un sistema constructivo que se ha masificado y se va a seguir masificando. Por lo tanto, es una nueva área que tenemos nosotros los constructores. Aquí uno se puede especializar desde el área de la inspección técnica, desde el área de la ejecución, desde el área de la supervisión y también desde el área independiente como contratista, ¿cierto? Hay mucha empresa hoy día que está ejerciendo esta área, así que son nuevas posibilidades que se abren en el mercado, en nuestro abanico profesional, ¿ya? Así que vamos ahora a pasar a las preguntas, vamos a revisar. Yo estoy revisando en este momento el chat. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a partir con la primera pregunta. Ya. En la charla tú indicaste que el sistema AIF, ¿cierto?, se instala sobre muros de hormigón, pero Correcto. la consulta es si se puede instalar en otro material, por ejemplo, muros de OSB o muros de fibrocemento. Sí, bueno, hay una parte en la presentación que hablaba de muros de tabiquería, dependiendo del sustrato, el tipo de adhesivo. Ya, la solución AIF se puede utilizar en cualquier tipo de sustrato, flexible, como puede ser una placa de OSB o un fibrocemento. La única diferencia es que vamos a usar un adhesivo que es un adhesivo en pasta, que necesita mayor adherencia y flexibilidad para absorber los movimientos de estas placas y además, en el caso del OSB, necesita un promotor de adherencia. Un promotor de adherencia que es una resina que se aplica sobre el OSB, es una resina acrílica, va a proteger ciertamente de la humedad a ese OSB, pero sobre todo y para lo que funciona es para aumentar la superficie de contacto y mejorar la adherencia de estos adhesivos que son cementicios en la madera, dado que el cemento o los morteros cementicios en madera no tienen buen funcionamiento. Necesitamos colocar este puente de unión, este promotor, que hace que se convierta en adherente. El OSB,
como sabéis, está hecho de fibras de madera y está unido con unas ceras y tiene unos desmoldantes superficiales que se usan a la hora de fabricarlo, con lo cual tiene muy mala adherencia de cualquier cosa. Por eso necesitamos una resina pura a la cual le incorporamos cuarzo, ¿ya? Y eso convierte el USB casi en una lija, para que nos entendamos. Un cuarzo muy finito queda como una lija, lo que va a hacer que nuestro adhesivo a la hora de pegar quede bien traccionado y bien adherido químicamente, porque es resina con resina, y además mecánicamente por el cuarzo que lleva incorporado. Muchas gracias. Se puede utilizar en cualquier tipo de sustrato, pero hay que evaluar cuál es el producto adecuado para esa solución. Claro, o sea, lo que nosotros podemos definir, resumir de la solución es que no es una solución genérica para todo tipo de estrato o materialidad, ¿cierto? En el fondo, claro, lo que tú dices de aplicar esta resina al USB es poder generar una película que pueda generar adherencia con el producto. Entonces, ahí hay que tener ojo, hay que tener mucho cuidado, que la solución es distintiva para cada caso. Y en este caso, ustedes también, como constructores, se pueden apoyar con la asistencia técnica que tiene Weber. Así que siempre cuando los toque un proyecto, poder cruzarlo con el asistente técnico antes de tomar una decisión, ¿ya? Después, ya cuando hay experiencia de por medio, uno puede tomar las propias decisiones, pero siempre es bueno apoyarse en todo el equipo técnico. Vamos a ver a continuación qué otra pregunta hay. Estamos viendo acá, Borja Díaz dice, ¿qué diferencia al sistema AIF a otros también que son mecanismos aislantes? O sea, yo creo que va a apuntar a cuál es la diferencia competitiva con otros productos del mercado. Bueno, entiendo cuando, digamos, tiene un competidor, que es la solución por el interior, ¿ya? O sea, tenemos dos maneras de aislar una vivienda, por el interior o entre medias del tabique, como se ha hecho habitualmente, o por el exterior. La principal característica es que es mucho más eficiente energéticamente porque cuando tú aíslas por el interior no puedes aislar, solo puedes aislar entre techo y piso. Entonces solo te queda esa parte aislada y todos los cantos y los pisos quedan con pérdidas de temperatura. Con lo cual, y a nivel económico, hay muy poquita diferencia de aislar por dentro a aislar por fuera. Es muy poquito. Y además, constructivamente, a nivel de productividad, te evitas una faena, digamos, de trabajo interior, ¿ya? Y lo trasladas a trabajar desde la fachada, que de todas maneras siempre vas a tener que poner normalmente andamio. ¿Ya? Con lo cual evitas que siempre dentro de los departamentos o dentro de las casas hay más subcontratos metidos, está el de la impermeabilización, está el de la tabiquería, está el electricista, entonces quieras que no, sacas a uno de los especialistas de cada partida y lo sacas a la fachada, que en la fachada siempre vas a tener que intervenirla de todas maneras, vas a tener que reparar obra gruesa, vas a tener que dar la terminación. Entonces, realmente lo mires por donde lo mires, siempre te entrega factores mucho mejores a nivel de producción, de eficiencia energética y de postventa que las soluciones por el interior. Muchas gracias, Juan Pablo. Y no es tanta la diferencia económica, además. Y estás entregando, ya te digo, al cliente final, puedes venderle un proyecto eficientemente, sustentable con el medio ambiente, etcétera. Súper. Para cerrar y complementar, si yo me equivoco, también me gustaría que tú me corrijas, Juan Pablo, pero desde mi punto de vista también es una excelente alternativa de trabajar por fuera, porque uno puede también trabajar la arquitectura de la vivienda, darle una terminación, una rugosidad distinta, una terminación, o también un revestimiento como tú lo mostraste, que son las piedras decorativas de exterior. Entonces, también este sistema apunta a que desde el punto de vista arquitectónico podemos darle algún mejoramiento exterior.
No te limita esto, que muchas veces hay psicológicamente el tema de que es un poliestireno o un Plumavit en la fachada. Socialmente o culturalmente está como de repente costó que entrar por ese motivo, ¿cómo voy a envolver mi casa en Plumavit? Pero ya poco a poco, o sea, bueno, en Europa llevan más de 60 años con esta solución y son soluciones que a día de hoy tienen más de 60 años de vida sin necesidad de ser intervenidas. Así que hay un respaldo en ese sentido muy grande y ya hay una experiencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ir a la próxima pregunta. La próxima pregunta la realiza Martín Miranda y él pregunta, ¿hay un aproximado de ahorro con sistema AIF? 30%, 40%. O sea, ese es un poco el estándar básico de una solución sin aislación a una con aislación. Puede reducir el consumo energético un 30%. Y eso va directamente en el ahorro en la factura del gas, en el fondo para la estufa o de la luz si tienes estufa eléctrica. Los cálculos de los que disponemos son todos cálculos hechos en BAT con energía eléctrica, de consumo eléctrico. ¿Ya? Pero esa es un poco la referencia, 30%. Ya, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ir, nos quedan unas par de preguntas más, vamos a tratar de ver preguntas que puedan ser contestadas de forma global. Dice, ¿se considera alguna separación entre planchas de poliestireno al instalarlo? Si es así, ¿cuál es su medida? Rodrigo Díaz pregunta. Adelante, Pablo. Separación ninguna, al contrario, terminantemente prohibido que haya separación entre las planchas. De hecho, hay que tener precaución con el adhesivo para que no rebose y pueda generar alguna rebaba, algún grumo que quede en los cantos de la plancha y quede separado. Eso se convierte en un puente térmico y por ese punto empieza a perder su eficiencia. ¿Ya? Con lo cual, en el caso de que a veces una plancha le falte una esquina, por ejemplo, se rompa y queda un agujerito, o por ejemplo, las reparaciones de los andamios. Mientras tú estás instalando la solución, no vas a poder... Estás trabajando en un andamio y va a quedar el agujero. Eso hay que ponerle una plancha de poliestireno o hay que rellenarlo, todas esas separaciones que pudieran quedar accidentalmente en la instalación con espuma de poliuretano expandido, ya que cumpla con el mismo coeficiente de conductividad térmica que tenga el poliestireno. Pero vamos, las espumas que tenemos expansivas cumplen con ese lambda o lo mejoran incluso, y como vas a rellenar el mismo espesor, va a cumplir. Y es importante que esa espuma sea ignífuga a nivel de reparación, ya que una de las propiedades que tiene que tener el poliestireno o el material aislante es que sea autoextinguible. No puede hacer que si se le acerca una llama circule, ya con lo cual la espuma también tiene que tener esas propiedades de reacción al fuego. Excelente, muchas gracias, Juan Pablo. A continuación nos vamos a seleccionar dos preguntas que serían ¿cuál es el rendimiento en colocación del material? Y la próxima dice, en Punta Arenas se colocaba este tipo de material, ¿cuáles son las recomendaciones de mantención en el tiempo? Entonces, la primera es el rendimiento de colocación del material y la segunda es la recomendación de mantención. Con estas dos preguntas estaríamos cerrando nuestra actividad de hoy y los dejamos invitados para la tarde. Así que adelante, Juan Pablo. Súper. Bueno, respecto al rendimiento, si hablamos de rendimiento de productividad de metros cuadrados instalados, va a depender de la geometría que tengas o de la complejidad de la obra, pero viene una cuadrilla de 2-3 personas, podrían hacer terminado aproximadamente 100-150 metros de EIFS al mes, terminado. ¿Ya? Evidentemente va a depender
del tipo de proyecto. Si es una culata de 500 metros y diáfana, sin ventanas y toda seguida, ese paño lo van a poder hacer en 2 semanas y van a haber rendido 500 metros o 1000 metros en un mes. Pero si es una casa, los rendimientos bajan a lo que te comento. Entonces, un promedio podríamos hablar entre 100, 150 metros por cuadrilla. Y a nivel de material, se tiene un consumo aproximado de adhesivo de unos 5 o 7 kilos de producto de adhesivo y de grano de terminación son 3 kilos de consumo aproximadamente por metro cuadrado. 5 de adhesivo, la malla es por metro cuadrado, con una pérdida de un 10-15% de desperdicio y de traslape, ¿ya? Y la otra pregunta era la mantención, ¿cierto? Mantención para este tipo de soluciones. Bueno, le invito a... Eso lo vamos a ver en la charla de las 7. Te invito a que participes, pero en el fondo hay, en base al código técnico, aquí en Chile desgraciadamente no hay ningún documento al respecto, pero nosotros en base a lo que marca el código técnico de edificación de España, tenemos unas pautas que se tienen que hacer desde el primer año tanto de prevención, revisión y limpieza durante los años. Entonces, cada 3 años hay que revisar, cada 5 años hay que limpiar, a los 10 años hay que verificar si hay que renovar, siempre hay que estar revisando si existen fisuras o golpes anualmente, ¿ya? Y para eso tenemos un pequeño manual que sería un poquito largo ahora de explicar, pero sí lo voy a comentar en la última charla de las 7, en la que vamos a hablar sobre todo de las terminaciones, ¿ya? Igualmente, si me quieres contactar por correo electrónico, te puedo hacer llegar esa información sin ningún problema. Excelente. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Agradecemos su participación, sus consultas muy atingentes a la charla. Y a continuación voy a dejar a Jorge Escalona para que pueda cerrar la actividad. Muchas gracias a todos. Gracias. No me queda más que agradecer a todos la concurrencia, también agradecer a Juan Pablo, como bien mencionó José, Duocano de la SEA Alamea, donde yo también pertenezco, el José también pertenece, así que bonito ver esto, que es una gran familia. Cuando estemos en obra nos vamos a tocar con colegas y el mundo de la construcción es súper pequeño, así que dejarlo invitado, muchachos. Hay una charla a las 12, está el Kahoot también, el conocimiento, a las 13 horas, también con Juan Pablo, para que continúen, que como les mencionamos al principio, es una actividad que dura todo el día, así que el de la tarde va a ser complemento de la charla de ahora. Y sigan también participando por la parrilla, así que los invitamos a seguir, muchachos, y muchas gracias por todo. Adiós. Vale, gracias.